Grabando. Bien, así que esta vez nos leímos el texto. ¿Cómo es? Arte después de la filosofía, Sí. Ahí lo busco. de Tossut. Sí. A ver. Uy, qué lindo. El arte después de la filosofía. Mm. 1969. Mm. O sea, hace un montón. Sí, Playaba eso. sí. A mí hay cosas del texto que me re gustan y después cosas que no estoy tan de acuerdo. Pero bueno. Qué sé yo, a mí la obra de Tossut me gusta. Yo la verdad que obras no busqué casi nada, Mm. me fue bastante mal. Es esa de la silla, que está como la astilla, la imagen de la astilla y la definición de silla. Lo hacía con un montón de cosas, no solo con sillas, como un montón de cosas, pero es como el padre del arte conceptual, por así decirlo. Claro. Claro, yo como cuando leí esto, como al principio en un momento hablaba como, claro, es la continuidad del texto anterior, y cuando vos decías la otra vez que empezaba el arte con Duchamp, entendía que también el chabón está proponiendo esto, eso que... Sí, él también habla de eso, ¿no? Como Sí. que... sí, dice eso mismo. Y también menciona JUDD, Shad, supongo que es, que también estaba ahí, Danto también lo menciona. Es el que hacía esas cositas así que son como estantes. Ah, claro, y también nombra uno a Richard Serra, que yo estuve buscando después que leímos el otro texto, y es el de las paredes, esas como de material que vos viste que lo viste en algún lado. Sí, lo vi en Los Ángeles, estás adentro de la obra, eso es lo flashero de eso de Serra también. Bueno, y lo interesante de ese chabón es que, viste, encima como yo me puse a ver un videito y se lo mandé a Facu arrimada y me olvidé, y el otro día me manda un videito que creo que lo subió a las redes, que con una pava hace distintas cosas, y nada, me reía de eso y me dice, o sea, seguí las pautas que me mandaste del artista, y yo digo, ¿qué te mandé? Lo que hacía Serra está buenísimo, como lo que hacía Serra era ponía una lista de acciones, o sea, como, no sé, rasgar, doblar, cortar, desparramar, y a partir de eso hacía las acciones. Entonces, por un lado, el chabón decía que no se metía en la psicología de lo que tenía que hacer, no sé, el concepto de habitarla, reflejé, porque era como, ni creaba una metáfora para eso, exploraba con el material un montón de posibilidades y a partir de eso, de hecho, como acá lo que lo nombra Gosut es de que el chabón dice que él no hace arte, como que él, o sea, hace acciones y después como los demás definen si es arte. Y me parecía que era como, no sé, como súper coherente con el modo también, decía, los artistas lo que buscamos es, o sea, como estrategias para entrar a como a esa investigación, ¿no? Como, me pareció eso re interesante. De, Sí. Sí, es verdad que también decía eso, que después las acciones de Serra era como estar en galerías y todo eso, y obviamente que eso está diciendo de lo que, ¿no? También dice. sí, pero me puse a leer también a Bourdieu después, en el sentido social del gusto, no sé, como que me quedé manija y dije, bueno, aunque sea un capitulito y ahora lo voy a agarrar de vuelta porque me di cuenta que me falta un montón. Pero también eso, como que para mí igual Serra no es inocente de que juega con eso de decir, bueno, yo no defino, definen los, no sé, como el campo Bueno, cultural. eso es como la anécdota que yo siempre cuento con mis vecinas, que es cuando yo como acepté el título de artista, por así decir, que un día con unas vecinas, cuando al principio me había mudado acá, me había pasado eso, que una vez ponele había salido con los chicos de Doña todos pintados de blanco, otro día había llegado con no sé qué cosa, y un día que estaba en el ascensor con Lilia, acá con la vecina al lado, me dice, ¿vos qué sos? Me dice, ¿sos artista? Y yo dije, sí, le dije, pero dije, claro, si le digo que sí se queda tranquila y convivimos en paz, y si me quiero hacer ay, no sé, yo no sé, y le digo, no la dejo tranquila nunca más.
Entonces dije, claro, es verdad, sí, sí. Pero como que lo acepté porque dije, claro, es el modo de comunicación más fácil con mi vecina, digamos. No es que sería algo que yo me pongo antes para presentarme en una galería, ponele, ¿no? Desde ahí lo entiendo, este ser también, digamos. Sí. Ese día me acuerdo, todavía me acuerdo del contexto. Bueno, para mí de lo que dice Kossuth, me gusta como todo esto que encara también desde como si fuese el mecanismo del arte, ¿no? Como lo que me interesa es eso, que el chabón lo que observa es como esa cuestión dentro del arte en sí, y de cómo habla esto, bueno, lo que hace él, como diciendo lo interesante ahí es el concepto y cómo cada obra vuelve a definir el concepto de arte, ¿no? Como que me parece eso lo interesante del ensayo este. Sí, a mí, no sé si Bajo quería decir algo. A mí hasta me pareció que es como, no sé, medio docente la idea, ¿no? Porque en un momento anoté algunas cosas como que todo esto de repetir la forma, ¿no? O en donde se queda como la práctica formalista, es como una repetición que mecaniza y estupidiza de algún modo, dice el chabón ahí mismo en el texto. Entonces, como esto de las obras de arte como curiosidades históricas, me parecía re interesante en el sentido de que, bueno, que tiene que ver con eso, con que, bueno, el arte nos va a poner a pensar de distintas maneras y, y nos va a romper las ideas previas, no sé, que teníamos o los lugares cómodos en los que estábamos a partir de eso y como eso, explorando la necesidad de explorar la curiosidad o de dar cuenta de alguna pregunta que sea de la época, ¿no? O sea, como, no sé, me parece tan actual con lo que estamos viviendo, como pienso, ¿qué va a pasar con el arte? ¿Qué vamos a hacer con el arte después de esto, después de la pandemia? Que, no sé, me dejó. Pero fíjate que este chabón ya venía cuestionándose lo mismo hace 50 Un años. montón de... Eh, y creo que ya hubo pandemias en el medio, seguro. Y bueno, y acá estamos. Entonces, qué sé yo. Sí, para mí es como interesante lo que habla el chabón de separar estética de arte. Como Sí, eso, sí, a mí, es o sea, interesante. Y justo como para mí entender arranca con eso, ¿no? Cuando le da con un caño ahí al el arte formalista, dice la pintura y la escultura, dice que la condición de arte es tan mínima que en su sentido funcional no podrían ser arte en realidad, sino puros ejercicios de estética. Bueno, es un poco a mí lo que yo siempre digo que me pasa ahí. Bajo, ponente bien cerca de que no se te escucha bien. No tengo Bueno, no te digo tanto, pero o habla más fuerte. Estoy buscando el agujerito del micrófono, no sé dónde mierda está. Sí, y como como pone bien en claro el concepto de gusto. Este Greenberg, ¿vieron que habla ese Greenberg que dice que es como un crítico de arte que siempre definió ese gusto? Creo que el libro ese, como el de Danto, el del fin del arte, creo que todo el tiempo lo cita a este chabón, Sí, que creo fue que como un crítico re importante de un montón de años. Y como que el chabón llegó hasta el modernismo y después del modernismo con todo el arte contemporáneo como que no lo pudo ni aceptar, nunca, digamos, ¿no? Y como para mí es eso, quedarte en ciertos criterios estéticos placenteros, que yo lo entiendo, ¿no? Está bien eso, yo pinto mi casa de este color porque me da placer, pero de ahí a pensar que eso es sinónimo de arte, para mí tampoco tiene sentido. Me acuerdo una vez en la escuelita que estábamos hablando y yo como que después leí esto de Kossuth, pero como que también decía que para mí, no sé, las cosas que se ven en los museos de arte, es eso, es historia del arte, pero no es arte ahora, digamos, ¿no? Bueno, Y como eso es lo que plantea, como ver un Van Gogh, no me acuerdo cómo está ese texto, está re bien. Como que, sí. del cubismo habla, ¿no? Por ejemplo, que el cubismo en su momento está bien, wow, qué flashero, ahora pienso que se puede como pintar así, con estar haciendo algo, estar diciendo algo, pero realmente, qué sé yo, y eso, y pasa, que yo, acá, sí, esta en parte dice, Picasso, la verdad. las obras de arte en sí no son más que pequeñas curiosidades históricas.
Por lo menos en lo que respecta al arte, las pinturas de Van Gogh no tienen más valor que su paleta. Ambas son objetos para coleccionistas. Ah, porque hablaba que estaba un cuadro y que después estaban las paletas y que tenían el mismo. O Claro. también en un momento Es dice, esto, es una curiosidad histórica. O sea, como lo que hizo Mm. Van Gogh estuvo bien en su momento y en su contexto. Hoy es como, no sé, una figurita repetida que está en todos los libros. No me pasa nada. Claro, hoy es una convención estética placentera, ¿no? Porque si vos Claro. tenés una producción de La Noche Estrellada en tu casa, la mayoría de la gente va a pensar, ay, qué bonito. Lo flashero es entender que las primeras personas que vieron ese cuadro pensaron, este chabón no sabe pintar. Y ese es en el momento en el que significó Eso arte. es lo que hizo. Después, nada, por eso a veces cuando cuento que, no sé, que estuvimos en museos reservados en Nueva York, hay momentos que, bueno, basta de ver pintura histórica de Virgen y me aburría. Digo, bueno, este texto me hizo decir como, bueno, estaba bien en el pasado. ¿Cómo ay, no escuché? que estaba bien que se aburra. Ah, De tanto museo así histórico, no sé, hubo una sala no sé en cuál de los museos grandes que fuimos, que las pasaban, ya está, era como, basta. sí, sí, son todos iguales encima en un momento. Ahí en el Met es como que en un momento son todas esas pinturas con personitas medio marrones, y vos decís como, o sea, la paleta así toda media marrón, y como que son todo lo mismo, sí, como A mí que... de eso me flashó que ponerle cuando fui a la pinacoteca de San Pablo, como que, o sea, también era como un montón de cuadros y decir como, no sé, pero como darse cuenta, o sea, por lo menos ahí era como que toda la pintura histórica tenía un montón de vegetación, como un montón de animales, como que era súper verde, nada que ver con eso, con las paletas, no sé, de marrones que hay en el o así como de personas importantes que hay en el museo, no sé, nacional, como como por comparación o por contraste, a veces también es como que vas mirando, ¿no? Como esto de la cuestión de cuán adoctrinada tenemos la vista, que da cierta comodidad ir a encontrarnos con ciertas cosas en un museo y cuando no aparece todo esto de que no es arte. Como que también el discurso de lo formalista me hizo pensar un montón en Diana Rivas, que me lo acuerdo un montón de veces, o sea, como que ahora entendí que el discurso que ella daba era esto, o sea, como un montón de veces que, no sé, había bienales y que venían como los pintores más antiguos de Bahía Blanca y decían como esto no es arte, esto no es pintura, o sea, era como que la chabonada daba este discurso de pensar como el formalismo, y yo decía, claro, ahora entiendo, así como que también por ahí como o sea, me parece que es como una crítica re importante y reconstructiva para poder entender qué es lo que se critica cuando vas a un lugar y pensás que eso no es arte. O sea, como me parece que este texto aporta eso de manera bastante contundente y concisa y que nada, está bueno porque en eso también sentí que era como docente del arte, como que asumía esa función. Sí, a mí el texto igual me resulta como difícil o confuso en todo, porque empieza hablando esto como el fin de la filosofía también, en el punto, ¿no? Como que ahí yo entiendo que tiene que ver con este Wittgenstein, supongo que es, o sea, pero no lo leí, así que sé más o menos de qué va, pero no lo leí, y después de él hubo otra gente, así que no sé. Eh, y también como... eh, qué sé yo, como que tiene algo ahí con el discurso científico, como que eran un montón de cosas igual que me parecían re complejas y que no las entendía del todo, y como en un momento se mete en esto de lo analítico y lo sintético, ¿es que va hablando? Como diciendo que lo analítico tiene que ver con sí mismo y lo sintético con lo de afuera, ¿no? Sobre el final del texto, ¿no habla de Puede eso? ser, pero no sé si le di tanta bola. Bueno, porque para mí ahí se ponía re complejo y lo que entiendo es que en un momento empieza a decir como que para él el arte es como que simplemente, bueno, es como esta cosa, como si fuese solo
un diálogo con el arte mismo, ¿no? Como que cualquier obra de arte para él no tiene que ver con el afuera, sino que siempre es como un diálogo sobre el arte mismo y como sobre la definición de arte, ¿no? Esto es lo que dice sobre el final. Puede ser. Que a mí es la parte donde por ahí no suscribo, digamos, como que yo pienso que eso, como que no pienso que haya cosas que solo tengan que ver con sí mismas, digamos, como esa separación que hace el chabón, como si fuese, bueno, el arte es solo para hablar del arte, eh, ahí es donde por ahí yo pienso que digo, bueno, no sé, entiendo, o sea, que está bien, entiendo que cualquier obra de arte que nos flashee como tal, en cierta forma va a estar generando una idea nueva sobre el arte en sí, pero creo que no se limita solamente a eso, digamos, sería como donde yo no estoy de acuerdo del todo como con lo que presenta acá. Yo lo que entendí de eso, pero capaz que es porque no lo entendí. No, pero no sé, como, es que, no sé si de eso específicamente, pero esto que también venimos hablando, de que el arte, o sea, el arte que haces está expresando la idea de arte en sí, o sea, como eso, cuando, lo que decíamos de la obra de teatro, cuando decimos cuando vamos a ver una cosa, esto, que preferimos las ideas, porque, y que eso, o sea, y uno lo descerra con la metáfora, no importa de qué tema estés hablando, o sea, de, no sé, es como, en eso entiendo, porque en un momento decía de lo analítico ahí, miré, pero esto. Sí, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero yo siento que eso es parte, pero siento que no es lo único. Me parecía como que el chabón habla como que eso es lo único. Y yo creo que con qué cargamos esa idea de qué creemos que es el arte está interrelacionada con lo que creemos que son un montón de otras cosas. Claro, porque él en algún momento dice que es como, o sea, como, a ver, les leo esto a ver si estoy leyendo cualquiera. Vale. Se me fue la Los mierda. ositos cariñosos. Dice, el artista como un analista no se encuentra directamente preocupado con las propiedades físicas de las cosas, solo se halla preocupado por el modo, uno, en que el arte tiene la capacidad de crear conceptualmente, dos, como sus propuestas tienen la capacidad de continuar con dicho crecimiento. En otras palabras, las propuestas del arte no son fácticas, sino lingüísticas en su carácter. Ahí entiendo que, o sea, como lo que decimos como de crear el sistema, o sea, no solamente que es como de el modo en el que, o sea, lo que estás haciendo, tu idea del arte que estás llevando a cabo, pero como sistema lingüístico en el sentido de que está, o sea, las veces que construiste sobre eso para llegar o sea, para llegar a un público, para crear código, o no sé, los elementos que usás, o sea, esto de semiotizar elementos, o sea, como todas esas cuestiones como que forman el sistema en el que se desarrolla esa idea. Sí. Pero bueno, no sé, como... Para mí, con lo que dice Emi, me parece que a este chabón lo que le falta es toda esta nueva mirada feminista. Entendemos un poco el contexto de quién hace arte. Digo, si de repente un artista está haciendo una obra que habla sobre el arte en sí mismo y trae algo nuevo, pero ese artista es un misógino, es un bajón, es neonazi, digo, me chupa un huevo, deja de ser artista para mí. Es decir, siento que este texto está hablando como, bueno, no Y importa nada. probablemente eso se lea en su obra, eso es lo que yo también flasheo. Es que Claro, probablemente todos esos conceptos del chabón. nosotros ahora lo leemos en la obra, pero bueno, me parece que acá el chabón está diciendo como, no, como que la obra funciona, Claro, y no, para mí no. ponele, todo este concepto de arte casa, que hablamos tanto. Para mí es eso, es un concepto que habla con la idea de arte en sí, pero habla con un montón de ideas más que tenemos, que tienen que ver con la cooperación, que tienen que ver con esto que siempre decimos, no sé, de la no autoría, de habitar, de
no sé, como todas estas tipos de relaciones que entonces dialogan con el concepto de arte y los utilizamos cada vez que hacemos arte y queremos que estén ahí, pero obviamente que se circunscriben, se dice así, como en una idea general más grande, que también es eso, creo que en una idea que exploramos, pero que siento que es expansiva, ¿no? Que esa es nuestra idea, que mediante el arte también intentamos que esa idea que exploramos medio de humanidad se expanda o germine, por así decir. Sí, hasta Y lo tiene que que ver con... Dale, decime. No, que la idea de arte casa no fue concebida antes de, sino que practicada tantas veces llegamos a darnos, o sea, a pensar que eso es arte casa, y a partir de eso, pero como lo habíamos practicado antes de que aparezca el concepto, o la práctica hizo aparecer ese concepto, y ahora como lo queremos compartir, o sea, como decir, tenemos esta idea, como el estudio, o sea, como, no sé, la teoría a partir de la praxis. Sí, o también es eso, como poder como simplificar en un par de palabras o en algún concepto toda una práctica que tenemos, o que intentamos llevar adelante. Sí, Y casi. tiene que ver por la clase de personas que somos. Digo, arte casa funciona porque ninguno de nosotros es fascista, es homofóbico, es misógino, es un sorete con la gente, o sea, eh, funciona porque estamos de acuerdo en la clase de gente con la que queremos dialogar. Claro, y también encima de esto, yendo un poco, bueno, a cosas que hablamos ayer con Meli, pero que también estabas diciendo ahora, como que también, como cuando uno une, como se queda mucho en la idea de que el arte es estética, ¿no? Como que en momentos más así como de pandemia y todo eso, realmente te empieza a parecer una pelotudez, ¿no? Porque decís, ¿para qué voy a hacer arte si es pintar un cuadro bonito, ¿no? ¿De qué sirve esto en la humanidad? En cambio, cuando una idea de arte tiene que ver más como con ese concepto que creemos relevante para simbólicamente meternos en las mentes de las personas y generar algún tipo de transformación y apertura, está bien. Como que ahí de repente te hace sentido como hacer arte, si no, ¿para qué? ¿Qué? ¿Para que la gente sepa que yo puedo cantar una canción? La verdad que para mí eso Ahí, bueno, es con lo que arranca el texto, ¿no? Como, bueno, haces algo decorativo y está bien, pero bueno, es eso, es decorar algo para que se vea más bonito, según lo que es bonito en cada época, ¿no? Hace 30 años lo lindo era así y ahora es así. Sí. También yendo a lo que vos decías, Meli, que leíste ahí la pequeña cita esa que hablaba como de lo que es lingüístico, ahí como que, bueno, lo menciono rapidito, pero a mí me reinteresa como esa parte también, porque el año pasado cuando leí como un libro de Chomsky, no sé quién más, que habla de por qué, se llama así porque el lenguaje y la evolución, por qué nosotros, algo así. Y bueno, y me reflejó de ese libro que dice eso, ¿no? Que, no sé, el grupito ahí de Homo no sé cuánto, donde surgió esta adaptación que nos dio lugar al lenguaje, en verdad, no sé si lo dice así, pero yo lo sintetizo así en mi cabeza, es que fue la capacidad simbólica, ¿no? Lo que surgió evolutivamente fue la capacidad simbólica. Y en ese mismo instante, cuando surgió la capacidad simbólica, siempre se miden que aparecieron ciertas cosas, tampoco me acuerdo todas, pero apareció el lenguaje, las armas, las tumbas, los maquillajes, bueno, o sea, como eso, los ritos funerarios, y no me acuerdo qué más. Pero me hizo flashear un montón eso, como que entendí ahí que nuestra capacidad simbólica, nosotros creemos que, no sé, que solo el lenguaje o solo alguna cosa, pero claro, como realmente por algo los humanos tenemos toda esta cuestión de cómo nos presentamos y todo eso, los ritos funerarios, flasheé eso, como que ahí el hombre dejó, o sea, estos animales dejaron de ser caníbales, hasta ahí por ahí se comían, creo que el neandertal comía restos de otros neandertals, en cambio este otro no. Como, entonces también ahí pasó como toda una valoración de las cosas y la cuestión simbólica que para mí es re flashera, y por eso también a veces el arte me interesa tanto, porque siento que es como
el lenguaje simbólico por excelencia y de mayor libertad, ¿no? Como que tenemos esta libertad, que por eso tanto tiempo se creyó que el arte era pintar bonito, qué sé yo, pero después de Kossuth, de Duchamp y todo, eso, como que podemos entender es eso, que hay cualquier tipo de herramienta, cualquier tipo de cosa que podemos utilizar para semiotizar significados, y que lo más interesante, que yo creo que también sucede cuando uno está en la práctica del arte, es que cuando lo querés hacer como calculadoramente, a priori no funciona del todo. Si vos decís, voy a hacer esto, alguna vez capaz que sí, pero en general como que lleva la práctica esa simbólica, como así, la práctica del lenguaje, nos lleva a hablar en este lenguaje, en esta lengua, en este idioma que tengamos, y no sé, para escribir poemas tenés que escribir poemas, y para, no sé, ser buen orador tendrás que decir y decir cosas. Siento que también que la práctica del arte tiene que ver con hacer arte, y como que hay cosas que uno entiende el lenguaje arte que no les puede explicar de otra forma. No sé, yo creo que a ustedes les habrá pasado, o nos habrá pasado juntos, cuando estás re seguro de que decís, sí, esto lo tengo que hacer, esto está bueno, qué sé yo, y como que del todo, si te piden explicarlo, no, en el momento no lo puedes explicar, pero sabés que es así, y después al tiempo te van cayendo las fichas, de decir, esto tenía que ver con esto tiene que ver con esta cosa que leí, esto quiso decir esto, o viste lo que le pasó a la gente, y ahí entendés por qué había que hacerlo. Pero siento eso, que realmente tiene su lógica simbólica, que cuando la queremos analizar desde los otros como lenguajes, los otros, no sé, como cuestiones simbólicas que tenemos, del todo a veces no se puede. Muy bien, Emilia, me resumiste todo el texto. No, pero eso no sé si está ahí, es algo que... Nos dio toda la clase, listo. Ahora charlemos de dibujita. Ay, me doy la cara. Era como, listo, ya nos hiciste la tarea, ahora podemos rendir. No, díganme en qué no están de acuerdo, que es muy divertido. No, a ver, con lo que vos dijiste estoy totalmente de acuerdo. Yo del texto marqué un par de boludeces que en realidad, primero dejé párrafos enteros sin marcar porque ni los entendí. Era difícil por momentos, ¿eh? Sí. Y después, no sé si lo marcaste vos, Meli, o si lo entendiste ahí en la parte como que habla de la poesía, de la decadencia. Re bardeo la idea de poesía que tengo. ¿Por qué? Porque lo marqué como con signos de pregunta y puse elitismo y preguntaba como, en una parte dice como que hay varias formas de música que sí son arte, entonces digo que hay formas de música que no, como diciendo que, no sé, hay una música que sí que está bien porque es la que él cree que está bien y otra que no. Yo creo que es como todo, así como un cuadro. Puede ser historia del arte y ahora ya no me significa arte. Así como hay es eso, o sea, qué sé yo, eso. Alguien puede pintar algo muy bonito, me puede gustar estéticamente, puede ser muy a mi gusto, pero realmente por ahí no dialogar con la idea de arte. Creo que con la música, de hecho con la música a veces yo siento que es de las ramas clasificadas del arte, donde se dice también, ¿no? Que pareciera que hay menos, o sea, es eso, que pareciera que se reproduce mucho más todo lo que ya hubo, ¿no? Sí, obvio, porque se sabe más, ahí creo que, no sé, si está más estudiado o es más fácil o se tenía más plata, pero bueno, es mucho más fácil hacer un ritmo que a la gente le guste y lo consuma y lo baile y ya. Claro. Musical y sabes, tipo, ya qué temas sacar de acá a 5 años. Sí. Bailan juntos, ya se sabe. Nada, playaba ahí como con esa parte, con lo que veníamos hablando. ¿Qué? Y es raro lo que opina ahí, porque tira como que si fuera como un momento decadente de la poesía, el usar el lenguaje más común y como, no sé,
Como que si Pero criticas. yo lo entendí como al revés, como que A yo ver. lo que entendí ahí es que el chabón decía que la gente decía eso, pero para él era justamente el cuestionamiento sobre la idea de poesía. Pero no sé por qué entendí eso. Yo lo que entendía ahí era eso. Así como Duchamp, no sé, hizo los Ah, Ready-Made y la gente dijo, esto es una mierda, no es arte. Para mí él estaba diciendo que el uso de la lengua, no sé, así como más común, la gente decía, esto no es poesía, claro, pero en claro. verdad era un mismo cuestionamiento sobre la idea de poesía. No lo leí como irónico. Los poetas concretos, ¿cuáles serían, Meli? El concretismo sería como. Me parece que son los poetas más modernos. A ver, de acá. ¿Qué existe? Bueno, yo vuelvo a lo que decía, como Ah, la charla que tuvimos el otro día nosotros sobre la música, sobre los memes de Arjona y la Berizo, sobre qué sé yo, como que me llevó a eso, ¿no? Como de nada, quiénes une para cuestionar los gustos de otra persona y andar con la vara ahí de esto es arte, esto no. De última, todo es música y ya. Sí, todo es música, todo es pintura, todo lo que es pintura, todo lo que Claro, es música, sí. todo lo que es escultura es Todo lo que es escultura. poesía es Pero no poesía. quiere decir que nada de eso sea arte, para mí, No, ¿no? no, no. sí, el otro día tuve De como esta una. charla con Juan Martín porque también pasaba que en un grupo, en un taller de poesía online, que nada, que son todas poetas norteamericanas, como son a todas les tuvieron unas vidas re extravagantes, o sea, que terminaban en suicidio o que eran como súper, no sé, raras para el modo. Entonces, como una señora puso como que si esa es la condición para ser poeta, ella no lo era. Y yo flasheaba que es como que no sé, que es verdad, o sea, un montón de gente escribe, pero no todas las personas que escriben me parecen poetas o artistas, ¿no? O sea, como, por más de que, y es súper polémico porque te entra, o sea, como, te puede leer como una cuestión como de jerarquía o de vara, pero tiene que ver con qué cosas, o sea, creo yo, ¿no? Cuando me pasa eso, tiene que ver con cosas que me hagan pensar o que me rompan, adquirir un modo de hacerlo, ¿no? O sea, es como. Y con el concepto filosófico, digamos, como lo que hablábamos la otra vez, ¿no? ¿Con qué está proponiendo eso? Si no propone nada más allá de o sea, si yo escribo un poema, no sé, de amor, por así decir algo, ¿no? Pero como no en su encarnación, que es lo que hablábamos la otra vez, no está diciendo nada, si en la forma en que, si en su modo, si en su encarnación no está diciendo nada, ahí es donde para mí no es arte, digamos. Claro, sí, Porque, sí, es lo que dice acá el chabón. De última son ejercicios. y es, Ejercicios bueno, que- ahí todavía hay una cuestión de canon, de pujas de legitimación y un montón de cosas. Yo no, es eso, yo no voy a estar señalando y diciendo, bueno, sí, vos haces arte, no haces arte, pero sí me pasa a mí porque tengo mi sí, sí, definición, obvio. O sea, Dice, uno señala para para adentro, decir, ¿no? para poder pensar, digamos. Consumo esto, o esto para mí es arte, esto para mí no. Después, bueno, qué sé yo, y hay gente que tiene, Yo me acordaba abajo también cuando fuimos ahí a las galerías en Nueva York, que era como eso también, que era todo medio, viste, como, y que, no sé, como que formalmente la que nos flashó era esa, ¿te acordás que era como de papel, que era una obra que eran como, parecían pinturas, pero era papel plegado y cortado? sí, Y como que esa creo que es la que nos flashó, pero como en el sentido de ese, que formalmente había algo en ese trabajo, que no sé si era precisamente estéticamente bello, pero había algo en ese trabajo que realmente te hacía pensar de otra forma lo que significaba una pintura, que de repente no había ningún tipo de pintura en esas pinturas, ¿no? Y era como, qué sé yo, eso, desde lo formal realmente nos hicieron como tener una idea. sí, sí, va, yo me acuerdo de eso como el trabajo, ¿no? Me pareció como, wow, qué loco, la verdad que todo esto que está en papel, la verdad. Bueno, Pero bueno, si eran no rayitas es pintadas, una no obra, hubiese pasado la misma.
por más que hubiese sido un montón de trabajo. Que si eran rayitas pintadas con un montón de trabajo, igual no nos hubiesen hecho flashear lo mismo que eso, que era como, eso era como algo que uno no había como conceptualizado como una pintura hasta ese momento. Sí, sí, sí. Pero digo, igual sigue siendo una obra a la que no vuelvo. No, No, hablar. no Es sé. la que yo me acuerdo como el ejemplo de lo que vi, de una obra que era como más de eso estética pura, por así decirlo, como de formalidad pura, que igual me llevó a pensar en algo, pero no me flashaba, porque realmente prefiero una obra que realmente me abra todo un campo de pensamiento más allá de lo formal, digamos, ¿no? De eso, como eso es lo que yo no estaría de acuerdo con Kosuth, o que creo que no estoy de acuerdo con él, como que para mí no es solamente el diálogo con qué es arte o no, sino un diálogo mucho más amplio, que habla de lo que es el arte o no, pero también de un montón de cosas del mundo. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos para tener ese diálogo con obra, artistas, contexto, en un museo o una galería? ¿Se puede? No sé, yo también, para empezar acá en Argentina decimos museos de arte, yo ya siempre tengo un problema enorme con esa definición, porque siento que en un museo están las cosas que uno registra como valoración de lo que ya pasó. Entonces, como, ¿no? En general, los Sí, sí, museos... el museo tiende a ser algo histórico casi. Claro. De hecho, en casi todos los otros lugares del mundo a los de arte se le dice galerías, no se le dice museos. O sea, es loco eso ya. Nos quedan menos de un minuto. Sí. Claro, pasa que acá en Argentina el concepto De de galería galería como que no funciona mucho porque no hay un pública. mercado del arte. No, creo que hay público, que no tiene drama en ir, qué sé yo, chusmear, pero ¿cómo haces para mantener una galería con gastos fijos de alquiler de luz de empleado, bla, 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 si no estás vendiendo 200.000 pesos de obra por mes como para, bueno, banco este lugar? Sí, debe ser Sí. también, son, además de hecho, bueno, no sé, museos, no sé, pienso como en Bahía, o sea, como museos estatales, que es un poco este lugar de democratización de arte, o sea, porque si no, hay mucha gente que no tendría acceso ni a palo. Entonces, como estatales, de tal modo que puedan tener cierto acercamiento. Una. Igual para mí también siempre está esto, que era por ahí lo que estaba apuntando abajo, que para mí ya pensar que estás haciendo una obra para una galería o un museo ya dice algo, ¿no? Sí. Bueno, pensemos y volvemos en 2 minutos. Dale.